Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Pablo Dávila, integrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pablo, buenos días. Bienvenido. Janet, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar por su más reciente elección, la del nuevo Procurador General del Estado. ¿Qué podría destacar de este proceso y finalmente qué se espera del nuevo funcionario? Bueno, el proceso cumplió con el mandato de designación de autoridades que finalmente aprobó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. En las circunstancias que vive el país, es un mandato que procuraba una designación ágil que nos permita cumplir jurídicamente con los mandatos de la Constitución en términos de participación ciudadana, es decir, contó con los procesos de veeduría, con la integración de una comisión ciudadano-técnica que permita evaluar las características, las condiciones y requisitos de los candidatos, finalmente una fase de impugnación. Pero a su vez entendiendo que los procesos que está llevando a cabo el Consejo Transitorio deben ser procesos ágiles que respondan esencialmente a esta necesidad de institucionalizar el país lo más pronto posible y de evitar las transiciones largas, que es lo que menos necesita el país en este instante. ¿Qué es lo que se espera del nuevo procurador? Bueno, esencialmente que cumpla la ley, que cumpla el mandato que le entrega a este rato el Consejo a través de su designación, el presidente de la República a través de la confianza que le otorga nombrándole como uno de los miembros de la terna enviada al Consejo, y el país en general una vez que él se posesione como la autoridad competente. Es imprescindible que se verifique todos los procesos que en un momento determinado pasaron por la Procuraduría General del Estado para evaluar el estado de los mismos, hacer un diagnóstico general de la institución para entender qué necesidades de optimización hay en el ejercicio de la función pública dentro de la Procuraduría General del Estado. Eso para nosotros es esencial. Si hay un elemento clave para el país es que la tarea que está realizando el Consejo Transitorio es una tarea con un efecto inmediato, sí, pero hay efectos mediatos que tienen que ser multiplicados por las diferentes autoridades que nosotros vamos a designar. La lucha contra la corrupción es realmente una tarea sistémica que involucra ahora a los miembros del Consejo Transitorio indudablemente, pero que si queremos ser exitosos como país tiene que involucrar al resto de autoridades que representen a la institucionalidad general del Estado, entre ellos fundamentalmente el procurador y la tarea que deberá hacer a futuro. Y hay varios temas pendientes con el procurador. Le estamos extendiendo una gentil invitación para que venga a nuestro programa esta semana. Esperamos contar con su presencia para poder conocer sus criterio y pensamiento frente a lo que está pendiente en este momento en esa dependencia. Quisiera pasar a la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Y ahí hay varias preguntas. Por el tiempo que hay para las próximas elecciones, entiendo que hay una discusión adentro del Consejo Transitorio en el sentido de que si se debe elegir un Consejo Nacional Electoral transitorio o definitivo. ¿Cuál es la balanza hacia dónde va? Janet, por principio quizás es responsable informarle a la audiencia que nosotros estamos todavía en proceso de valorar la impugnación que han presentado los vocales del Consejo Nacional Electoral. Esto es importante porque no quisiera anticipar un criterio sobre la resolución mientras no resolvamos la impugnación. El día de ayer en la tarde se presentaron 4 impugnaciones correspondientes a 4 vocales del Consejo Nacional Electoral que nosotros, el Consejo Transitorio, tendremos que resolver esta semana. Sin embargo, de ello, también me parece responsable informarle a la audiencia que en cualquier escenario que nos toque enfrentar como Consejo Transitorio, nosotros pretendemos entender y priorizar que en el caso del Consejo Nacional Electoral la transición tiene que ser lo más ordenada y lo más ágil posible, porque estamos hablando del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Por principio, uno de los elementos que se ha puesto en la mesa es la necesidad de garantizar permanentemente la participación. Si uno mira el eje de lo que es la gestión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, es precisamente velar por la participación de los ciudadanos en todos los frentes. La participación política está garantizada a través del Consejo Nacional Electoral. Esto implica que, de darse el escenario de la cesación de todos los vocales, nosotros creemos que es imprescindible al menos pasar a un proceso de designación del Consejo Nacional Electoral definitivo, que éste se pueda hacer cargo de todos los procesos electorales que están en marcha y evidentemente del ejercicio de los derechos políticos que esto implica. Estos procesos, este proceso de designación de todas maneras nos enfrenta a un proceso de transición,
porque finalmente la designación definitiva implica, para respetar la Constitución y sobre todo respetar la participación de los ciudadanos, que debe haber la integración de una comisión de designación, debe haber un proceso de veeduría, debe haber un proceso de impugnación. Esto, en el mejor de los casos, nos tomaría 45 días, 30 días, razón por la cual en ese estadio, en ese momento, tenemos que definir también una muy breve transición. Y estamos en discusión de cuál debería ser el mejor mecanismo para hacerlo de la manera más eficiente para el país. Pero a ver, para entenderle bien, en estos 30 días, 30, 45 días, ¿se elegiría un consejo transitorio que elija un definitivo en este tiempo? Eso es parte de la discusión, Janet. Como usted bien ha señalado, nosotros no queremos, en este caso, replicar lo que pasó con el Consejo de la Judicatura, donde teníamos una oportunidad incluso necesaria de que un Consejo de la Judicatura transitorio tome las riendas hasta corregir varios de los problemas que se identificaron con el Consejo de la Judicatura cesado. Era imprescindible tener una transición un poco más larga que nos permita retomar los concursos, etcétera, temas que fueron discutidos en su momento. En el caso del Consejo Nacional Electoral, la reflexión es diferente. La reflexión es, tenemos un proceso electoral que se acerca inminentemente, sería ideal tener una autoridad definitiva que enfrente este proceso. ¿Y no la puede elegir el mismo Consejo Transitorio? Claro, nosotros debemos hacerlo. El definitivo. Nosotros debemos hacerlo. Sin embargo, para poder elegir ese consejo, el concurso pertinente no nos toma menos de 45 días. En esos 45 días, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, estamos discutiendo si cabe la figura de tener un consejo nacional electoral transitorio de 45 días y ver cuáles son las implicaciones en este sentido. Respecto de ello, todavía no hemos terminado de tomar una decisión, pero lo haremos en esta misma semana porque, como le dije, las impugnaciones debemos resolverlas hasta final de semana y queremos, precisamente por orden del tiempo, tomar la decisión más ágil inmediatamente. La necesidad de tener un consejo transitorio por 45 días, 30 o 45 días, es porque el calendario electoral está en marcha. Entiendo que la próxima semana o en 2 semanas ya tienen que presentarse o la inscripción de candidatos. No sé si estoy acertada ahí. ¿Esa es la razón o por qué no se puede dejar, digamos, el consejo como está y elegir un definitivo que ya retome las riendas? Claro. Es parte de la discusión jurídica. En este tema, Janet, no hemos tomado una decisión todavía, pero las reflexiones van no solamente respecto de la estabilidad de los procesos electorales a los que usted se ha referido, que es un mandato legal, hay que velar por la estabilidad de todos los procesos electorales, sino por el ejercicio mismo de los derechos políticos. Una reflexión que está en la mesa y que de hecho es importante en mi caso, y aquí hago una valoración personal, la función electoral se encarga de velar por el ejercicio de los derechos políticos, la participación directa de la ciudadanía, que es la base de la democracia de cualquier sociedad, y adicionalmente permitir la organización política de la sociedad. Estos elementos, desde mi punto de vista, tienen que ser garantizados en 30 días, en 45 días, en 15 días. Es, desde mi punto de vista, insisto, muy difícil, casi imposible pensar que se pueda establecer un proceso en el cual no haya el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, si bien tenemos una transición corta, porque esa va a ser parte de la definición o ha sido parte de la discusión de fondo en el Consejo Transitorio, que esta transición sea lo más ágil y lo más rápida posible, tenemos que precautelar el ejercicio de los derechos políticos en esta fase. ¿Y cuál es el mejor mecanismo? Eso es lo que estamos definiendo todavía. Claro, porque, por ejemplo, el tiempo me preocupa. Digamos que en este momento cesar al Consejo que estaba a cargo era imprescindible por la desconfianza que generaban de volverlos a tener al frente de un proceso electoral que necesita transparencia y necesita sobre todo confianza de la ciudadanía. Pero 30, 45 días también me preocupa que sea un tiempo para elegir a los miembros de un consejo tan sensible y tan importante para el futuro de la democracia. Y allí se está diciendo, y corríjame usted, que se haría un concurso de méritos, pero no de méritos y oposición. ¿Es así? ¿Por el tiempo tendría que hacerse así? ¿Y cuáles serían, digamos, los riesgos ahí? Sí. Bueno, aquí estamos tratando de generar un balance entre dos principios fundamentales. Un principio es la estabilidad de los procesos electorales, respecto de lo cual es imprescindible tener una entidad estructurada, organizada, que enfrente todo el proceso.
Por tanto, nos vemos abocados a la necesidad de designar un consejo definitivo que pueda abordar esos procesos sin estar preocupado por el tiempo en el cual van a ejercer las funciones. Ese es el gran primer principio muy importante que la ciudadanía debe considerarlo. Pero el segundo también es cómo nosotros viabilizamos esa participación directa, ágil y permanente, es decir, en general estable. Es a través de un mecanismo que en función de las atribuciones que tiene el Consejo le permita cumplir con esta labor en la forma más ágil y más eficiente posible. Nosotros ya en su momento, Janet, como el país conoce, elaboramos un mandato de designación de autoridades que de alguna manera permite hacer las designaciones manteniendo los procesos de participación ciudadana, pero de una manera más corta y más ágil. En el caso del Consejo Nacional Electoral, estamos valorando que incluso en este caso tendría que ser mucho más sucinto y mucho más ágil para poder justamente cumplir y evitar esas preocupaciones que usted ha manifestado. Pero sí habría entonces el concurso de méritos y oposición. Sí, en realidad estamos terminando de definir hasta qué punto y qué alcance tendría la oposición, hasta qué alcance tendría el análisis de los méritos, pero tiene que haber las dos fases. Lo que le podemos garantizar al país, Janet, es que nosotros haremos un proceso de convocatoria. La convocatoria tendrá que tener un proceso real de veeduría. La veeduría tendrá que estar acompañada por una definición de requisitos técnicos a través de personas que integren las comisiones pertinentes. Estos informes los conocerán la autoridad competente, es decir, el Consejo, y respecto de cualquier resolución habrá una fase de impugnación. Eso va a existir para garantizar la participación. Solo si usted me permite un elemento adicional. Hemos hablado insistentemente del tema de la estabilidad, que es un elemento clave, pero la estabilidad no se garantiza exclusivamente con el proceso de designación, sino con la calidad de las personas que serán designadas. Sino lo que hemos vivido en los últimos años. Hemos vivido 10 años manteniendo autoridades en varios frentes y lo que el país menos ha vivido es estabilidad. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica, porque no hay compromisos con principios del servicio público y esos temas nos han llevado a los escenarios que nos han llevado. Ahora enfrentamos una transición, todos estamos preocupados por terminar a lo más ágil, pero la calidad de los servidores públicos que designemos es lo que va a garantizar realmente la estabilidad del sistema. Y ahí está la clave y la mayor responsabilidad del Consejo Transitorio en este momento. Analicemos un poco lo que ha pasado con el Consejo Nacional Electoral. Hemos tenido de todo, somos de replay, nada ha funcionado y ahí el reto del Consejo de Participación. Hemos tenido, por ejemplo, representantes de los partidos políticos, no funcionaron, no garantizaron la democracia, no respetaron los derechos de todos. Tampoco funcionó el hecho que haya representantes designados por ternas enviadas por las distintas funciones del Estado, tampoco funcionó. Y por último, se propuso que sea integrado el Consejo Nacional Electoral por los 7 partidos más votados, es decir, más apoyados por la mayoría en democracia, pero tampoco funcionó. Es decir, aquí, ¿qué funciona? ¿Cómo garantizar? ¿Qué características deben tener esos funcionarios o esos postulantes a integrar el Consejo Nacional Electoral si los políticos no funcionaron, los designados de instituciones no funcionaron y los más votados tampoco funcionan? ¿Qué funciona? Quizás la respuesta, Janet, está en reflexionar si nos estamos haciendo la pregunta correcta. ¿Es el mecanismo el que va a determinar que designemos a la gente correcta? Creo que no. Nosotros podemos probar con los 3 mecanismos que usted ha citado, 2 más, el Consejo se puede inventar un cuarto, un quinto, pero finalmente está en las condiciones de probidad de las personas. Finalmente, en todo el análisis que está haciendo el Consejo, y creo que esto lo puedo decir abiertamente, uno de los elementos permanentes de discusión es que independientemente del modo que nosotros escojamos y seleccionemos para la designación de los vocales del Consejo Nacional Electoral, la probidad de las personas y la calidad de las personas será quizás el elemento justificador más importante para la sociedad, independientemente del proceso. Si uno valora la Constitución, Janet, y mira los principios rectores de la función electoral, se encuentra que de varios principios que están consagrados ahí, que son como 7, al menos 4 están vinculados con temas de probidad, de transparencia, de autonomía y de independencia. Esos 4 factores deben ser la base de la selección.
Aquí podemos establecer una ley particular, un reglamento, un instructivo, pero si estas 4 piezas que yo acabo de mencionar, transparencia, honestidad, independencia y autonomía, son la base de la decisión, realmente podremos nosotros, independientemente del proceso, nombrar gente que cumpla con su trabajo. Esa es la función. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y quizás el país tiene que aprender de esta experiencia? Debemos aprender de esta experiencia. El Consejo Nacional Electoral, que nosotros hemos cesado en funciones, nos ha dado una muestra de justamente romper todos estos principios desde el punto de vista del Consejo, desde la misma designación, desde el momento que asumieron funciones. Yanet, no hay acto o el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el que no está preparado. Y eso es lo que nosotros evidenciamos en el Consejo Nacional Electoral. En otros frentes de evaluación del Consejo también, pero particularmente en el Consejo Nacional Electoral. Luego, en el ejercicio de sus funciones, vimos una violación flagrante de la norma, aplicación de normas a procesos que no corresponden, simplemente por un interés clientelar, por un interés partidista. Esas cosas, independientemente del proceso, estoy seguro se iban a dar porque no había el compromiso de servir al país y el compromiso de defender el ejercicio de los derechos políticos. Hoy en día, si tenemos una lección clara, es esa. Más allá del mecanismo y del procedimiento, que debe ser una herramienta para facilitar, finalmente, en el fondo, la decisión está en la calidad de las personas que designemos. Así es, y esos ecuatorianos, para resumirlo, tendrían que ser independientes, autónomos, con trayectoria de vida, sin rabo de paja y ojalá con experiencia en los procesos electorales. Se logrará, digamos, en nuestro país hay personas con trayectoria y con mucha probidad, con mucha honestidad. ¿Se querrán postular? Yo creo que sí, Yanet. Hay que mantener una posición objetiva, pero positiva en estos temas. Finalmente, cuando nosotros empezamos en el tema, y pongo un ejemplo real para que la ciudadanía lo comprenda, el tema del Consejo de la Judicatura, el Consejo Transitorio. Se pensaron en algunos nombres que el país conoce ahí. Entre ellos está el doctor Juan Pablo Albán, una persona que estaba fuera del país haciendo su doctorado con su vida tranquila, establecida, cumpliendo sus metas personales. Pero ¿por qué decidió venir? Y lo digo porque lo escuché en una entrevista en diferentes medios de comunicación. Finalmente, porque cree que ahora hay un proceso de transformación real, de reinstitucionalización del Estado. Y en la medida que nosotros como Consejo, pero como medios de comunicación, como país en general, actores de nuestra sociedad, logremos transmitir ese mensaje, yo estoy seguro que la sociedad y sus líderes de opinión y sus líderes jurídicos van a asumir el rol que le corresponde. Hoy el país hace un llamado a toda su gente para participar y reinstitucionalizar el país. El derecho electoral es un derecho delicado, sensible y muy especializado, pero hay gente capaz y estoy seguro va a participar. Y así lo esperamos todos. Le agradezco mucho por su presencia esta mañana, Pablo, aquí en nuestro programa.